coordinadora regional de Idea País en Los Lagos. Junto con saludarles, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la 7ª edición de la revista Raíces, producida por Ediciones Idea País y titulada El lugar de la ética en el debate contemporáneo. Quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, quienes apoyan a Idea País en la edición de la revista y hacen también posible este lanzamiento. Aprovechar también de agradecer especialmente a María Angélica Lapostol, la dueña de casa, y a la Fundación Bosque Nativo, quienes han facilitado el espacio para dicho lanzamiento. Extendemos también el agradecimiento a quienes nos acompañan hoy, ya que su presencia en esta instancia es fundamental para nosotros. Para Idea País es importante contribuir a generar espacios de este tipo, en que podamos pensar en la sociedad en la que vivimos y los desafíos que tenemos por delante. La estructura de la instancia será la siguiente. Primero, Matías Domeyko, director regional de Idea País, dará unas breves palabras de bienvenida haciendo referencia a la revista. Posteriormente, tendremos un conversatorio entre los panelistas que tenemos invitados a esta instancia: Mariana Elwin, Juan Luis Sosa y Marcela Bravo, a quienes damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su disposición de estar acá. El conversatorio estará moderado por Matías Domeyko y la idea es que este conversatorio pueda servir como punto de partida a la reflexión que plantea la revista de cara al momento que está atravesando Chile. Y por último, para cerrar, los invitamos a quedarse un pequeño cóctel y vino de honor como espacio de distensión en el cual podamos conocernos y acercarnos entre todos para continuar con la conversación. La duración total de la instancia debiera ser alrededor de 1 hora a 1 hora y media. Sin más que decir, los dejo con Matías Domeyko, director regional de Idea País. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Espero se escuche bien y no acoplen ambos micrófonos. Me voy a referir brevemente a la revista, con unas palabras que tengo preparadas. Desde sus inicios, en 2020, Raíces ha buscado ser un punto de referencia para la acción política y formativa de Idea País. La edición que hoy presentamos se suma a esa tarea, pero también a la particular coyuntura que vivimos. En efecto, este número nace de la reflexión de que gran parte de la anomia social que en Chile se hizo patente desde octubre de 2019 se explica a partir de un debilitamiento o directamente ausencia de una moral compartida. A pesar de que efectivamente podemos tener distintas perspectivas y sensibilidades producto de nuestras propias particularidades y geografías, lo cierto es que se vuelve muy difícil cimentar un horizonte de convivencia social si no reconocemos algunos preceptos éticos comunes y compartidos entre todos. Quizás nunca en nuestra historia reciente hemos estado frente a un estado de las cosas en que estemos tan lejos de tener algún precepto ético de moral compartida. Esta constatación de una crisis de la ética no nace de un pedestal moralizante que busque dividir o encasillar a la sociedad. Todo lo contrario. Precisamente porque identificamos estos dilemas y estancamientos éticos dentro de un país del que somos plenamente partes, es que ofrecemos estas líneas de análisis, las cuales buscan seguir contribuyendo al compromiso con lo público y al fortalecimiento de nuestro tejido social. Aunque hoy predomina la intuición según la cual la moral se trata de un asunto eminentemente privado, y por lo tanto muchos prefieran como tomar distancia de la idea de virtud, por ejemplo, lo cierto es que, nos guste o no, construir nuevas y mejores formas de vincularnos en la vida social requiere tener a la vista una cierta noción de moral, y sobre todo de moral social. En esta línea, Idea País nace desde la convicción de que para transformar la realidad primero hemos de conocerla y pensarla. Es decir, que no es responsable embarcarse en una acción país si es que no contamos antes con una idea país y una ética país que inspire y legitime nuestro actuar. Así las cosas, nuestra institución es quizás heredera de la doctrina divulgada por San Alberto Hurtado, un hombre de acción social, pero también un pensador capaz de elaborar una moral social. Para él, la finalidad de dicha moral social consiste en persuadir al ciudadano de que tiene una ineludible obligación de, abro comillas, trabajar por el bien común de cada una de las sociedades de las que forma parte y asegurar las conquistas en estructuras estables que realizan de mejor forma el bien común. Esta noble dimensión de la moral social, esto es, el trabajo personal de cada uno de nosotros por un país mejor, por un lado, y la pregunta acerca de cuáles son esas estructuras más justas que lo harán posible, por otro, intenta ser recogida en este nuevo número de Raíces.
Juzgarán ustedes, queridos lectores, si estuvimos o no a la altura de un desafío como ese. Agradecemos por último a las personas que se han hecho parte como coautores de esta edición de Raíces, a sus editores y en especial a la Fundación Konrad Adenauer, que se ha sumado generosamente a este proyecto común, y ahora también a la Fundación Bosque Nativo por la generosa facilitación de este espacio para llevar a cabo el lanzamiento de la revista, de esta edición de la revista acá en la región de Los Lagos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien todavía, no es cierto? Bien. Ya. Entonces, vamos a dar inicio a este conversatorio, que la idea es que en el fondo, a raíz de lo que plantea la revista, pueda suscitar reflexiones importantes de cara al momento que estamos viviendo como país. Yo creo que si eso continúa, mejor lo hago con micrófono de mano, sí, porque si no va a ser desagradable para los auditores. Ya, voy a tratar de nuevo, si no... Ya, entonces voy a presentar a los... ¿Tiene el micrófono de mano? ¿Sí? Ya, gracias. Ahí sí. ¿Sí? Casi sí. Estaba persiguiendo. Hay que apagar esto. Ahí sí, ¿no es cierto? Ya. Bien. Perdón, voy a... Un segundo. Ya, perdonen, después de este pequeño boicot tecnológico vamos a volver a lo que nos congrega. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos aquí a mi izquierda directamente a Mariana Elwin. Ella es profesora en Historia y Geografía y Educación Cívica de la Universidad Católica de Chile, integrante histórica del Partido Demócrata Cristiano de Chile y del Partido Amarillos por Chile desde su fundación en 2022. Entre 1994 y 1998 fue diputada por el distrito número 26 de la Florida. Además fue ministra de Educación en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, en donde bajo su ministerio se concretaron importantes hitos, tales como la reforma constitucional que estableció los 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita, la ley que establece la evaluación docente, que crea el crédito universitario con aval del Estado, entre otras cosas. En 2010 formó parte, junto a otros expertos, del panel de expertos para una educación de calidad convocada por el presidente Piñera. Actualmente es directora de Giro País y miembro del directorio de la Fundación Belén Educa del Arzobispado de Santiago y de la Fundación Oportunidad. En segundo lugar, tenemos, siguiendo hacia la izquierda, a Marcela Bravo. Ella es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile. Ha sido administradora municipal de Futrono y directora regional de Corfo. Actualmente es directora de estudios y proyectos en Salmón, Chile, en donde se ha destacado por una importante labor del gremio y sus socios en la relación con los entornos en que actúan y sus comunidades. En 2024 fue galardonada con el premio Personaje del Año por Info Salmón, que destaca el liderazgo y el impacto positivo de la salmonicultura. Y en tercer lugar, más hacia mi izquierda aún, tenemos a Juan Luis Sosa. Más a la izquierda, en sentido espacial. Solo para estos casos. Solo para estos casos. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile y doctor en Historia Moderna por St. Anthony's College.
Académico de destacada trayectoria referente a la investigación de la historia nacional en áreas como historia política del siglo XIX y el constitucionalismo chileno, entre otros. También se ha desempeñado como director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez y como profesor del doctorado Procesos e Instituciones Políticas de la misma Casa de Estudios, además de haber sido investigador del Centro de Estudios Públicos. Actualmente se desempeña como investigador de Horizontal y como coordinador programático de la candidatura de Evelyn Matei. Un aplauso para nuestros tres panelistas. La primera pregunta que tengo acá, pensada en el fondo para poder abrir la conversación, es una pregunta general para los tres, ¿ya? Vamos a partir contigo, Mariana. Esto no tiene un tiempo acotado, si se suscita un diálogo entre ustedes bacán, pero ojalá que tratemos de que sea entre 5 y 6 minutos máximo, digamos, por expositor, ¿ya? Entonces, este número de las raíces habla del lugar de la ética en el debate contemporáneo, si es que realmente tiene algún lugar. Para comenzar y abrir la discusión, le pedimos, en este caso a Mariana, que nos pueda hacer un comentario breve de los aspectos que destacaría a la hora de hablar sobre ética y política, en un país como el nuestro, donde muchas veces estamos más dedicados a discutir sobre el escándalo del momento que sobre proyectos del bien común. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Idea País, también agradecer a la Fundación Adenauer, saludar con mucho agrado a las personas que compartimos este panel, a los que nos reciben en este lugar tan simbólico y tan hermoso, en una ciudad tan hermosa también. Así que gracias por la invitación. También quiero valorar este esfuerzo. Creo que es muy importante hacer este tipo de reflexiones porque de alguna manera, y está resaltado aquí en distintos artículos o entrevistas o incluso en las reseñas, por ejemplo la de Daniel Minerarity, que estamos viviendo un tiempo de mucha complejidad y de reflexiones muy simples. Y entonces esta simplificación de las cosas hace que no estemos respondiendo a una realidad que es muy difícil de asir desde la simpleza. Creo que no solo simpleza, hay mucha liviandad. No sé, quiero sintetizarlo en una frase. Amiga, tengo una idea. Hagamos una clínica para las mujeres. ¿Ah? Y uno dice, ¿cómo se toman las decisiones? Hagamos una amiga a otra amiga, una que es diputada, la otra que es alcaldesa. ¿Qué te parece que hagamos una clínica para las mujeres? Así no se toman las decisiones. Por lo demás, los municipios tampoco pueden tener clínicas y tendría que financiarla o ser una clínica privada, no sé cómo se iba a financiar. En fin, y se embarcaron. ¿No? Y se embarcaron y creyeron que era fácil. En fin, estoy poniendo un ejemplo porque se me vino a la cabeza la simplificación de tantas cosas hoy día. Entonces, a mí este libro me resuena esta revista me resuena en dos sentidos. Primero, en el tema ética y política, porque creo que es el más desafiante para un año como el que estamos viviendo y para construir el futuro. Y en segundo lugar, mi impresión es que nosotros tenemos que contribuir a que los jóvenes recuperen la esperanza y la confianza de que es posible construir un país mejor y es posible actuar correctamente y es posible tener ideales y dialogar con la realidad y tener que ser flexibles también, no para renunciar a los ideales, pero sí para buscar el mejor bien posible. Y creo que la política no es ajena a la ética. Y yo más bien hoy día lo que se
mira y a uno se lo dicen todo el tiempo, dice, oh, todos los políticos son corruptos, la política es una mugre. La política en verdad está hecha por seres humanos. Yo una vez le oí a Christian Barker mencionar a Nicanor Parra, que decía que los seres humanos somos un embutido construido de ángeles y demonios. Y esa es la realidad de la vida humana. Lo que pasa es que la política es muy pública, entonces los chanchullos se notan mucho. Y en un contexto de gran desconfianza que hay en la sociedad actual, hay una desafección por meterse en la política. Y van a decir, ¿cómo me voy a meter a este pantano o a esta cosa que es tan sucia? Y creo que tenemos que despejar eso, porque la política tiene los mismos defectos que tienen otras actividades, pero se nota más porque es muy pública. Y más aún hoy día por las redes sociales y ya que te miren hasta tus conversaciones privadas y puedan salir a la luz pública. Conversaciones que la verdad es que yo pienso que en mi generación nos cuidábamos mucho, no teníamos celular, por cierto, pero nos cuidábamos de hablar. Yo no me imagino, y lo comentábamos con Hardy Nittel, no me imagino a nadie de nuestra generación siendo integrantes de un gobierno hablando tan mal de un gobierno. Creo que o de un presidente. Uno puede hacer críticas, pero son críticas distintas, no de esa manera. En fin, me parece que la política es un espacio para conciliar ideales con la realidad, buscando el bien común. Y el bien común no es esta tendencia de la defensa de identidades, y suma de identidades no es el bien común, o suma de intereses personales tampoco es el bien común. El bien común es la suma de los intereses de la comunidad, y a veces ese bien común es difícil de discernir, y más difícil es discernir cuando uno está en una pelea electoral, y entonces tú dices, ¿qué está pensando la gente? Para allá me voy. Yo creo que ese es un tremendo error. Y voy a poner un ejemplo, y con esto termino. Yo recuerdo que el año 89, perdón que sea, no sé si es autorreferencia, pero voy a hacer una referencia a la campaña de mi padre. Nosotros de repente le decíamos, papá, ¿cómo va a ganar usted si va donde los trabajadores y le dice, no les vamos a poder subir el sueldo? Y va donde los empresarios y les dice, les vamos a subir los impuestos. Y resulta que esa fue una manera de adquirir como un respeto de la ciudadanía, que no era inmediato. La gente se lo pensó, yo probablemente, pero o decirle a las personas de derechos humanos que luchaban por la verdad y la justicia, decirle, mire, no vamos a poder hacer justicia en este periodo. Justicia en la medida de lo posible. Bueno, y sin embargo, creo que esa es una manera de hacer política conforme a la ética, sin ser estúpido, porque no se trata de ir contra los deseos de la gente quería otras cosas, y eso quería libertad, en fin, pero creo que esa es una manera de actuar en política que yo, no sé, puede ser un poco de cerca la recomendación, pero yo creo que mi padre fue un político que encarnó muy bien esa ética de la responsabilidad, esa ética de buscar el mejor bien posible. Muchas gracias. Mucho
esos temas que salieron, como en el fondo la combinación entre realismo por un lado y poder jugársela verdaderamente por algo, pero en el fondo sin engañar a la gente, ¿no es cierto? El tema de la publicidad que tenemos hoy día, de que pareciera ser que los seres humanos no tenemos derecho a algo que está resguardado en todas las constituciones, que es derecho a tener una conversación privada con alguien, y que expone la política y hace difícil ver el horizonte, cómo se va a poder seguir realizando. Yo creo que hay muchas cosas que son muy propias como claves para leer nuestro tiempo, y refiero la misma pregunta hacia ti, Marcela. En el fondo, ¿qué elementos tú destacarías como importantes a la hora de hablar de política y de ética en un país? Y con esto, en el fondo, los aspectos a relevar no tienen por qué tener que ver estrictamente como con la dimensión política, así como del ejercicio como del oficio de la política, sino como la comprensión del concepto en el sentido más amplio de la palabra, como de entender que cuando actuamos en una sociedad actuamos sí o sí influyendo en los demás, ¿cierto? Como cualquiera sea el lugar desde el que lo hagamos. Sí, bueno, como yo lo veo, lo que dice Mariana de la ética y de la ética que tenía su padre políticamente y en la vida, yo creo que es clave la confianza que él generaba a los demás y la confianza que finalmente, ¿cómo sería nuestra sociedad si pudiésemos confiar unos con otros? Y en ese sentido, bueno, yo leyendo la revista Raíces, lo dividiría como en tres. Uno, la responsabilidad que tenemos cada uno como individuo de nuestro comportamiento, de cómo nos relacionamos, de, no sé, cosas tan simples. Yo pensaba cuando uno cae comprando cosas en la calle, por ejemplo. Eso genera, en el fondo tú estás comprando algo robado, uno se inventa que puede ser más barato, en fin. Y ahí tenemos una falta de la ética finalmente. Después, bueno, la política, no voy a entrar en detalle, yo creo que Mariana lo comentó. Y desde nuestro ámbito, desde Salmón Chile, desde el ámbito empresarial, ¿cómo generamos confianza? Que creo que es la clave para la sociedad, es siendo... yo creo que demostrando que realmente nos importa el bienestar de nuestros trabajadores, de la sociedad en su conjunto, del impacto que pueden hacer tal vez las empresas en el medio ambiente, en el caso de la salmonicultura, que es lo que nosotros representamos en Salmón Chile. Y también, como decía, creo que era Matías Petersen, en el fondo la doble responsabilidad que tienen las empresas, por el poder que tienen, el poder económico, el poder sobre sus mismos trabajadores también, de ser responsables con ese poder y buscar también no solo cumplir con el mínimo que se le exige, que es la regulación del mercado, sino que también el bienestar de la comunidad, del medio ambiente y de sus trabajadores. Yo creo que, y ser transparentes en eso. Sí, que importante que el valor de la transparencia, sobre todo en tiempos como de crisis de confianza tan grande, pero es algo que es súper difícil abordar en concreto. Ojalá podamos seguir profundizando en eso un poco más adelante, pero vamos contigo, Juan Luis, también con la misma pregunta. Muchas gracias. La verdad que yo me voy a tomar unos segunditos para agradecer a este hombre, a Leo Fernández de la Conrad Adenauer, por la invitación. A todos ustedes por estar acá, veo muchas caras amigas, es siempre un agrado estar acá en la 10ª región. Y sobre todo a Idea País, con quien yo he tenido la suerte de estar trabajando en los últimos años, muy mano a mano. La verdad que tienen un grupo de cabros realmente extraordinarios, que además cubren todo tipo de ciencias sociales, lo que hace de la discusión adentro y también hacia afuera muy rica, ¿no? Y agradezco además que este tipo de reflexiones intelectuales, porque aquí hay reflexiones que son sociales, políticas, económicas, incluso religiosas, con el artículo de Josefina Arauz, nos permiten a todos nosotros salirnos un poco de la contingencia, ¿no? A mí al menos. Me sacaron de Santiago y me trajeron para acá y lo agradezco mucho, pero lo agradezco en el sentido más sociológico también, ¿no? Porque yo creo que lo que cruza a esta revista, a este número de la revista, es indirecta o directamente la pregunta por el estallido social.
la mayoría de los artículos están de una u otra forma vinculados a la pregunta ¿qué nos pasó? Perdón. Estamos discutiendo esto en la ciudad. La pregunta de ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Por qué las calles se llenaron de violencia de un día para otro? ¿No? ¿Qué le pasó a la sociedad chilena que no supimos resolver los problemas como históricamente los habíamos resuelto? ¿No? Estoy pensando obviamente desde el 90 en adelante, gracias en buena medida a don Patricio. Y yo creo que esa pregunta a todos nos resuena una y otra vez. No hay una interpretación sociológica, ni siquiera histórica, que me haya convencido del todo, las podemos discutir, pero es algo que yo creo que cruza absolutamente todo el número y que cuando lo lean los invito a tenerla en consideración. Ahora, respecto a la pregunta de la ética y la política, ¿no? El número está dedicado a la ética, pero sobre todo a la reflexión en torno a la política y la ética, ¿no? ¿Pueden la política y la ética ir juntos? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Y aquí nos topamos con una cuestión que es muy peleaguda, ¿no? Uno es las culturas políticas que permiten tener una ética común, ¿no? Occidente. Eso sería una cultura política. Obviamente que dentro de Occidente hay cuantas otras culturas políticas, pero digamos así. Y lo otro es la norma, ¿no? ¿Cuál es la norma que requiere una sociedad compleja como la chilena para que las culturas políticas no choquen entre ellas y se entiendan, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué viene antes, la cultura política o la norma? ¿Cuánto la norma puede influir en una cultura política? Obviamente que la respuesta no es fácil y no es unívoca, ¿no? Pero es súper importante tenerla en consideración porque no podemos caer en la ingenuidad de que la norma nos va a regular y vamos entonces a ser mejores personas y mejores ciudadanos, ¿no? Pero sin la norma no tendríamos igualdad ante la ley y otros muchos derechos, ¿no? Y termino con una cosa esta primera intervención. La pregunta por el mercado y su moralidad. ¿Tiene el mercado una moralidad propia? Esa es una pregunta que también recorre la revista, ¿no? Y la respuesta, a mi manera de ver, es que el mercado no tiene una moralidad propia porque el mercado no es una persona, digamos, ¿no? Es una acumulación de intereses que juegan entre ellos, pero que la economía de mercado sí tiene un pilar moral sumamente profundo que hay que defender, a mi manera de ver, en orden a que haya más libertad, pero al mismo tiempo más justicia, y que es la propia economía social de mercado la que permite eso. Eso lo dejo hasta ahí por el momento. Muchas gracias, Juan Luis. Efectivamente, claro, la pregunta que planteas es muy interesante porque en el fondo, si no tenemos una norma, no hay una concreción de ningún tipo de cultura política, pero si es que tenemos una norma sin una cultura que antecede eso, como el tema del huevo y la gallina, en el fondo, no hay un precepto ético común que nos pueda, en el fondo, orientar hacia que exista una cohesión respecto de la forma en la que nos estamos en el fondo enfrentando a convivir. Entonces la norma también va quedando un poco coja, ¿no es cierto? Y en base a eso mismo, como a este juego entre la norma y la cultura que lo antecede y el sostén que eso podría implicar en el fondo, hay una entrevista bien interesante desde mi punto de vista en la revista, que es la entrevista Jaime Antúnez al Dunate, ¿no es cierto? Que él dice básicamente que no es posible pensar que la democracia va a funcionar con estabilidad en una situación en donde la moral esté tan desestructurada. Y ahí transita por distintas reflexiones que hace sobre cómo el nihilismo ha entrado en Occidente, sobre cómo con la caída del muro en el liberalismo se abrazó como una promesa muy ideal de que el desarrollo de la sociedad estaba cimentado solamente en el progreso material. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué papel piensas tú que puede haber desempeñado la derecha chilena, si es que le cabe algún papel, digamos, en contribuir, aunque fuera involuntariamente, a esta desestructuración valórica por haber abrazado esta idea de que el desarrollo era como exclusivamente el progreso material
y haber renunciado quizás también a otros elementos que eran constitutivos de su pensamiento. Le damos la bienvenida al gobernador regional Alejandro Santana. Y le agradecemos mucho su presencia acá porque justamente estamos conversando sobre la relación que puede haber entre la ética y la política de cara a tratar de impactar en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en búsqueda del bien común. Así que es muy importante la presencia de las autoridades. Pero no sé si quedó clara la pregunta Creo que ¿sí? Ya. Creo que sí. A ver, la entrevista a Jaime Antúnez es súper interesante por varios motivos. Todos sabemos que Jaime Antúnez, toda la obra que tiene, está de presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Morales, o sea, es un intelectual público sumamente importante para entender yo diría desde los 80 en adelante. Debo confesar, sin embargo, que me quedé como con una sensación muy pesimista de su reflexión sobre el Chile actual. Muy autoflagelante, en realidad. Y ahí yo tengo ciertas diferencias con lo que él plantea. Él básicamente lo que plantea es que hasta los 80 habría existido algo así como una ética, una moral común en Chile, en donde los vecinos se habrían entendido los unos con los otros, en donde la competencia no habría sido, estoy más o menos resumiendo, donde la competencia no habría sido el leitmotiv, digamos, de los actores que juegan en la sociedad, y obviamente la religión católica jugando un papel central en todo eso, ¿no? Y sostiene que desde el 80 o desde los 90 en adelante eso se perdió por el neoliberalismo, esa no es una palabra que él utilice, pero para hacerlo más fácil, y que el gran responsable de eso sería Sebastián Piñera, lo dice Sebastián Piñera, que sería el responsable. Y yo tengo serias dudas con eso, no únicamente por lo de Sebastián Piñera, sino más bien por lo corta que se queda la reflexión en torno a la centro derecha y a la derecha cuando uno utiliza a una sola persona para definir los términos políticos, ¿no? Yo creo que la gracia que tienen las tradiciones políticas es que son muy ricas entre sí, que se pueden traslapar unas con las otras, sucede en la izquierda, sucede en la derecha. En el caso de la derecha, la Constitución del 80 no es sino el resumen de 4 o 5 tradiciones políticas, ¿no? Está el liberalismo, está el neoliberalismo, el liberalismo clásico, el nacionalismo, el corporativismo, todas cuestiones que de una u otra forma dicen relación con la derecha, ¿no? Y yo creo que entonces catalogar a una tradición como responsable de todos los males se queda muy corto, ¿no? Y en el caso de Piñera específico, la verdad es que si uno va no hay que estar de acuerdo con Piñera en todo para hacer esto, ¿no? Pero si uno va al origen de su pensamiento, en realidad con lo que se topa es con la doctrina social de la Iglesia. Absolutamente. O sea, él, lo primero que publicó después de Harvard es una reflexión en estudios públicos, en el Centro de Estudios Públicos del año 85, sobre la doctrina social de la Iglesia. No, aquí no hay nada de libertarianismo, de neoliberalismo, no estudió en Chicago, de hecho, en Harvard. Entonces me quedé como con la sensación de que habría que haberlo contraargumentado un poquito más. Acá, sí, Me encantaría opinar. sí, le quiero meter un poco de cizaña a tu opinión en esa misma línea y después vamos con una pregunta con Marcela. En el fondo yo estoy de acuerdo que Piñera lo que hay a la base de su pensamiento en el fondo es un intento de poner en práctica la doctrina social de la Iglesia en el entendido de que los seres humanos al final tenemos luces y sombras y siempre esos intentos van a tener, como lo resumían, era el tema embutido lo que hablaba Cristian, pero es como un poco la misma línea, ¿no es cierto? Efectivamente, entonces nunca va a poder ser perfecta esa puesta en práctica, pero yo creo que a la base de eso, sin duda que está eso, no un libertarianismo y qué sé yo. Y pero a mí me gustaría... le puedo agregar una cosa que también, porque la reflexión respecto de la centroizquierda y del centro político, de cómo también pueden haber renunciado a preceptos que para ellos eran importantes en su pensamiento por un excesivo pragmatismo, digamos, político electoral. A ver, yo primero quiero referirme al artículo, a la entrevista a Jaime Antúnez, a quien me parece una persona muy respetable,
pero él ha tenido esta posición siempre. O sea, yo lo conozco desde que yo estaba en la universidad. Él tenía un par de años más que yo, se ve mucho más viejo en todo caso. Pero, y la verdad es que él siempre ha sido de una corriente que tuvo mucha importancia en Chile a fines de los 60 y a comienzos de los 70, que miraba la modernización con una desconfianza brutal. Entonces, él es un antimoderno. ¿Ah? Y la modernización, él ve, Jaime Izaguirre era lo mismo. Jaime Izaguirre, su ideal en esa época, estoy hablando de años 68, revolución del hipismo y todo eso, en esa época ellos añoraban el hispanismo, la cultura hispánica, que era la cultura católica, y por la cristiandad. Cristiandad es que los cristianos forman una sola unidad y son los dueños de la verdad, el resto no existe, es como el islamismo fanático de hoy día. Entonces no eran así de fanáticos porque son sofisticados, son personas muy inteligentes, pero a mí lo que me duele de ese artículo es el pesimismo, y es el mismo pesimismo que recibíamos los jóvenes del año 68 de estas personas, incluido Jaime Guzmán. Jaime Guzmán también era un pesimista respecto, y la historia de Chile del siglo XX, que fue la historia de la ampliación de la democracia, con todos los problemas que ello conlleva, era la historia de la decadencia. Y lo mismo ahora, la historia de la modernización es como la historia de la anomia, No, la modernización trae bienestar, mucho mayor bienestar, trae autonomía, trae derechos de las personas, trae mayor dignidad de las personas y trae muchos problemas. Y esos problemas son los que tenemos que enfrentar, y los tenemos que enfrentar adecuadamente, y no desde miradas tan cerradas. Y ahí engancho con lo del centro, porque yo siento que hay la ideologización en la que vivimos, y la polarización en los últimos años, en esta modernización tan rápida, y que ahora con la inteligencia artificial estamos un poco enfrentados a la incertidumbre. Lo que viene tiene que ser propuestas prudentes, razonables, viables, que no es tecnocracia, que es enganchando con aspiraciones que son compartidas por la gran mayoría de las personas. Yo veo una educación, todos queremos una educación de calidad, y todos queremos una educación más inclusiva. Sin embargo, los caminos son tan distintos que no nos ponemos de acuerdo qué camino seguir. Yo no discutiría más de los caminos, discutiría de cómo tienen que aprender los niños. Y creo que cómo tienen que, qué áreas tienen que desarrollar las universidades, cómo potenciamos los proyectos de vida de las personas jóvenes. En fin, creo que hay una línea que va al margen de la ideologización, y que y que puede representar una centro derecha o una centro izquierda, porque se aleja de las misiones tan radicales o de las visiones tan radicales. Yo no creo que el centro sea la mitad la mitad de un número, no sé, 2 más 2, la mitad es el centro. El centro no es partir por la mitad, no es Salomón partiendo la guagua, es una solución distinta. Y esa solución distinta tiene que incluir razón, bien común, prudencia, audacia, las dos cosas. Y tiene que incluir una vía que busque los mayores acuerdos posibles. ¿Es difícil? Es muy difícil, pero
tenemos que avanzar por esa línea, para integrar justicia y libertad, no para hacer una sociedad más justa o una sociedad más libre. Si no hay libertad sin justicia, no hay justicia sin libertad. Entonces creo que tenemos que buscar esos caminos alternativos que no son 2 más 2 son 4, no es partir la guagua por la mitad, sino que es poder incorporar aquellos anhelos ciudadanos de justicia, de libertad, de paz, de seguridad en una ruta que le brinde sentido a la política. Porque creo que lo que estamos hoy día es con una carencia de sentido. Y no es solo propuestas, es un ideario, pero un ideario alternativo a la polarización y a la ideologización extrema. Muchas gracias, Mariana. Sí, qué bonito esta reflexión de que finalmente lo concreto, ¿no es cierto?, lo real, lo materializado, cuando conversamos las cosas o analizamos la realidad o reflexionamos sobre lo que queremos hacer desde los problemas mismos y no siempre desde el edificio y la idea, eso tiene un componente ético como por definición que es bello en el fondo. Como finalmente la sobreideologización muchas veces nos lleva a no poder volcarnos a resolver verdaderamente los problemas que tenemos nosotros. Además uno siempre habla de las otras personas y son, claro, hay gente que lo está pasando peor, pero finalmente todos somos parte de esta problemática social y la sobreideologización muchas veces nos lleva a comprendernos como enemigos y ahí no hay un futuro de convivencia posible. Entonces lo bonito de ir al sentido común al final, a conversar sobre el problema en cuestión. Y ahí llevando eso a lo concreto que eso puede significar en el fondo, le quería preguntar a Marcela, ya lo mencionaba Juan Luis, a raíz de esta, o creo que tú misma de hecho lo hablaste en la primera pregunta en tu introducción, ¿no es cierto?, de Matías Petersen, que se refería a que los mercados no eran espacios como moralmente neutros, ¿no es cierto?, que presuponen de ciertas virtudes por parte de quienes participan en ello. ¿Qué virtudes concretas piensas tú que necesitan las personas, o los actores, mejor dicho, que participan en los mercados en Chile, pero sobre todo con un alto nivel de influencia, ¿no es cierto?, que hay actores, todos sabemos que tienen un nivel de influencia mayor que otros. Quiero usar esto. Oye, sumado a tu pregunta, yo también un poco lo que decía Juan Luis, de por qué se generó también este estallido que habla mucho la revista, y que es, creo yo, hay varios diagnósticos, no me vayan a tirar el tomate con lo que voy a decir, porque probablemente algunos tienen otro diagnóstico, pero yo creo que también es parte de esa falta de confianza. Y también parte de pensar que, oye, están abusando de mí, las empresas se aprovechan, solo generan bienestar para ellos, no para nosotros, el chorreo no existe, en fin. Y yo creo que por ahí también va de la necesidad de la transparencia como virtud, la justicia, bueno, y muchas otras virtudes, pero en concreto también cómo las empresas demuestran con hechos concretos que tienen esas virtudes. Y en ese sentido yo puedo hablar por la industria del salmón y que hace esfuerzos por entregar un trabajo digno, que creo yo que tienen que hacer las empresas, no solo porque necesitas trabajadores y generas trabajo, sino que también entregas trabajos dignos, con seguridad, conversas con tus trabajadores, los haces parte de tu actuar en el territorio, de entender las necesidades que ellos tienen, conectar también con los vecinos, con las comunidades, compartir el valor que generan las empresas, no como algo solidario, sino como de justicia y de querer compartir tu ganancia, que es en este caso de cultivar salmones. Y en ese sentido también conversábamos hoy día en la oficina, creo que también es ético hacernos cargo de que la gente del sur de Chile, esa es la señora, el niño que está en la ruralidad, que no tiene las mismas oportunidades que están en Santiago o en el centro, de darle también la oportunidad de que haya desarrollo en las regiones, y en este caso en particular de la salmonicultura también, de que es compatible, de que no hay
un extremo u otro, sino que también hay una mitad donde es compatible la conservación, el medio ambiente, el desarrollo productivo y generar oportunidades también para el sur de Chile. Muchas gracias, Marcela. Me quedo sobre todo con eso de compartir el valor. Estaba pensando mientras tú hablabas, yo creo que finalmente si las personas ven que las empresas también les permiten transformar su propia vida en la medida que ellos son partícipes de ese valor que se genera, como que la tarea debiera estar hecha en el fondo. Porque somos compañeros de camino, claro, en el fondo, socios. Efectivamente. Yo tengo hartas preguntas anotadas acá, pero en honor al tiempo y para que también, si es que los que están aquí presentes quieren hacer algunas preguntas, porque después tenemos también un vino de honor final para que pueda continuar la conversa en un espacio más distendido, que nos podamos acercar entre nosotros, qué sé yo. Quiero hacer una pregunta final para los tres panelistas, que también es general en el fondo, y que tiene que ver con lo siguiente. Tras esta reflexión que hemos tenido, comprendiendo que estamos relacionados con otros y que por ende nuestros actos en la vida social no son neutros, ¿no es cierto?, y todo lo que hemos hablado, también existe el riesgo de aventurarse por el rescate de principios éticos comunes, de caer como en una actitud moralizante, que es un riesgo como latente, y que hay que saber enfrentar en el fondo para poder enfrentar esta problemática entendiendo realmente la naturaleza humana, ¿no es cierto?, que como ya lo hemos dicho muchas veces, el ser humano tiene luz y tiene sombra. Y aunque nos embarquemos tratando, en el fondo, con intenciones sinceras, tratando de buscar el bien común y todo, nos vamos a tropezar en algún minuto, todos se van a tropezar, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera se puede enfrentar en la vida social esta preocupación genuina por lo ético, buscando estos preceptos comunes y qué sé yo, pero con una dimensión de perdón también, y de entender que, a pesar de que los seres humanos se equivocan, nuestras instituciones igual tienen un valor, digamos, permanente, porque creo que eso también hoy día, a raíz también de lo que estabas comentando tú de la publicidad y todo, de todas las acciones humanas, Mariana, ¿no es cierto?, lo que estamos teniendo en riesgo un poco es la legitimidad de las instituciones que hacen posible el Estado de Derecho y la democracia. Entonces lo que nos estamos jugando acá es muy, en el fondo, delicado, pero desde el punto de vista de la implicancia de la ética en la vida social, qué sé yo, ¿cómo podemos conjugar esta búsqueda genuina y real por el bien común, pero entendiendo también que el ser humano se va a equivocar y que como sociedad tenemos que tener a la hora de enfrentar esta tarea algún tipo de dimensión de perdón? El otro es desconocer la naturaleza humana. Así que no sé quién se aventura de los tres a comenzar con... Bueno, Estás acorralado. Estoy acorralado. Pero voy a aprovechar de hacer algunos comentarios respecto a lo que la Mariana y la Marcela han dicho, porque creo que es súper relevante para entender no solo el estallido social, sino que también lo que pasó posteriormente al estallido social y los dos procesos constituyentes, que es algo que me toca muy de cerca. A mí lo que me pasó con igual con la entrevista de Jaime Altuve, ¿no?, este antimodernismo, que es no solo pesimista, sino que además es sumamente explícito, me recordó, valga la paradoja, el antimodernismo de la primera convención constitucional, pero que es exactamente desde el polo opuesto, ¿no? Allí donde los constituyentes nos quisieron retornar al buen salvaje rusoniano, ¿no? O sea, de verdad, eso es lo que intentaron. Jaime Altuve como que pareciera anhelar un pasado hispánico que en realidad nunca existió, así tal cual, menos del siglo XX, ¿no? O sea, concuerdo absolutamente con la Mariana que es una utopía y que tiende a ser profundamente moralizante, como lo es el buen salvaje, ¿no? Y ahí voy a la pregunta, ¿no? ¿Qué es tu pregunta inicial? ¿Tenemos una moral compartida? Yo la voy a poner en términos más prácticos. ¿Hay una cancha común en la que nos podamos mover y aceptar ciertas reglas comunes sin sobrepasarlas y por lo tanto sobrevivir a la sociedad compleja? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay una cancha común, ¿no? Tuve una vieja conversación que tengo con Ernesto Tone ya hace varios años, y él sostiene que la democracia representativa en Chile se la tiene que jugar por una cancha común. Para que cada 4 años compitamos, todos los que creemos en la democracia representativa, después podemos discutir lo que es eso,
en buena ley y con buena fe. Y que si yo gano una vez, el otro podrá ganar. Y no lo debe hacer la vida imposible, ¿no? Cuestión que yo creo que no ha ocurrido, en buena medida por el sistema político que tenemos que no lo permite, ¿no? ¿Y cuáles son esas reglas claras? El Estado de Derecho, la separación de los poderes. Miren las obviedades que estoy diciendo. El Estado de Derecho, la separación de los poderes, un régimen presidencial, pero que no se lleva la pelota para la casa, aceptar la competencia democrática y sobre todo esta idea que creo que estuvo muy presente en los 90 y en los 2000 de la colaboración y la coordinación, ¿no? La colaboración con un otro, pero no es la colaboración con un enemigo, ¿no? Porque lo que nos tiene, yo creo, completamente hostigados y ahogados y no sabemos cómo salir es Carl Schmitt con su amigo enemigo. Ese es el problema, que ya no vemos a un rival, a un adversario, vemos a un enemigo, ¿no? Y la política de la identidad es precisamente el reflejo de eso, ¿no? Mi identidad es la que vale, la tuya no vale, porque tú eres mi enemigo y yo te tengo que vencer. Cuando uno devuelve la pregunta y dice, bueno, la verdad que no vamos a ser identitarios, y ojo, hubo política de la identidad en los dos procesos de constituyente. Y antes también. Por supuesto, pero no se había llevado de esa forma sí. al texto constitucional, ¿no? Bueno, uno podría decir que el origen de la Constitución del 80 también fue identitario, pero saquemos. Hay que dar vuelta a la pregunta. Yo no pienso igual que ti, pero creo que eres suficientemente legítimo como para sentarme en una mesa a negociar contigo. Yo creo que eso está absolutamente perdido. Perdido. Y ahora lo único que vale es el último posteo. ¿Quién es más radical? La tuya y dos más. ¿Y el país? Sí. Y que es como una disputa de la vanidad con la radicalidad al final. O sea, ¿y quién es una disputa Y de la legitimidad máxima, Sí. finalmente, porque y con esto cerro, porque al mismo tiempo que uno tiene que pensar cómo voy a ganar una elección, tiene que pensar cómo voy a gobernar. Y gobernar en base a la política de la identidad va a durar 2 meses. ¿Quieres seguir tú, Mariana? Sí, yo siento que volvimos atrás con el tema de amigos y enemigos, porque Chile vivió muy polarizado entre el 70 o fines de los 60 y durante la dictadura militar, dividido entre amigos y enemigos. O sea, estabas acá o estabas allá. Y uno no tenía posibilidad de conversar con el que no estaba al mismo lado. O sea, y yo creo que esto se repitió. Yo tengo una anécdota impresionante. A mí me invitaron a la Cámara de Diputados a hablar sobre un proyecto de ley de subvención, para aumentar la subvención. Esto fue en el tiempo de Piñera. Y la presidenta de la comisión era una de estas niñas bien jóvenes del Frente Amplio. Y cuando yo llegué, ella no me saludó. Yo dije, ya no se dio cuenta. Estaba un poco más allá, estaba la Camila Vallejo. Yo la miraba para ver si le hacía así, no me saludó tampoco. Cuando llegó el momento de que yo hablara, la presidenta de la comisión se paró y se fue. No era capaz de oírme, no era capaz de oírme. Yo creo que eso todavía está presente. Creo que está menos presente que antes. O sea, yo no me habría imaginado jamás al presidente Boric diciendo, mira, cuando alguien hable de esta generación, como se habla hoy día de Gabriel Valdés, de Ricardo Lagos, de Patricio Elwin, quiere decir que hemos hecho las cosas bien, lo dijo él. ¿Ah? Y estábamos presentes cuando lo dijo. En todo caso, yo creo que él tiene una actitud distinta. Pero me quiero ir al tema de la institucionalidad, porque yo pienso que la cancha, y comparto 100% con Juan Luis, la cancha es la cancha de la democracia representativa, no la democracia iliberal o la democracia, no sé, cómo era la otra democracia. Asambleísta, asambleísta, claro.
es la democracia representativa, lo que está en juego, porque es la cancha que finalmente el mundo fue avanzando, la sociedad occidental, y construyó una cancha en la cual hay una institucionalidad que permite el resguardo de la dignidad de las personas, de los derechos de las personas, y también establece la separación de poderes, etc. Y creo que es una falta ética debilitar esa institucionalidad. Yo veía, por ejemplo, a uno de los precandidatos ahora que hablaba en contra del Poder Judicial, como que los juicios del Poder Judicial no valen. Entonces tú no puedes decir una cosa así. Tú podrás decir, mire, yo creo que en tal caso hay una equivocación, pero no tirar al saco roto, todo está corrupto, todo está... Lo mismo el Parlamento. El Parlamento está muy deteriorado y hay razones para que esté deteriorado, pero yo creo que hay una razón ética, porque la ética se juega lo que tenemos es una cancha común, y esa cancha uno puede querer cambiarla, pero respetando el Estado de Derecho, y esa cancha común es la que nos permite y que nos debiera permitir salir adelante. Ahora, tenemos que hacer cambios en la cancha común, hay que hacer reformas, pero no cambiarlo entero, no tirar la guagua con la bañera, sino que hacer los cambios que se requieren para que esa cancha común, todos se sientan dentro de esa cancha común. Hay algunos que nunca se van a sentir dentro de la cancha común, pero basta con que la gran mayoría lo haga. Y yo termino con que yo tengo mucha esperanza. Si el año 22 fuimos capaces de derrotar una locura por el 62% de los chilenos, que primera vez que se votó con voto obligatorio, yo creo que hay sensatez, hay juicio. La gente, somos un embutido de diablo y demonios, pero hay muchos, perdón, de ángeles y demonios, pero hay muchos ángeles, hay mucha gente buena, hay mucha gente que quiere prosperar, hay mucha gente que juega con reglas del juego. Si las reglas son compartidas, juega con buenas reglas del juego. Entonces, pongamos la confianza ahí, porque si ponemos la confianza nada más que en destruir, lleno de certezas destructivas, no vamos a construir. Esas certezas son muy destructivas. Tenemos que tener ideas constructivas, no tanta certeza, porque la vida no es llena de certeza, pero sí ideales, deseos, en fin. Sí, o sea, efectivamente es muy grande el riesgo del deterioro en el fondo de la democracia liberal y del Estado de Derecho. Es muy grande el riesgo al que nos sometemos, nos hemos sometido últimamente por la política identitaria. Vamos a abrir al una ronda de preguntas o de comentarios. Viene el gobernador regional primero que quiere... Sí, me están... Sería bueno que dijeran. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, saludarlos muy atentamente, agradecerse todos a la de Nahuel, de País, Fundación Cierto Equitativo, que hace en realidad este conversatorio y el debate sobre esta revista, a la Mariana, justo Cierto, Marcela, a mi querido amigo Juan Luis, y a usted, don Tomás. Cada vez lo veo mejor. Matías Domesco. Oye, mira, lo conozco bien a Matías, que no se confundan. Hemos comido y hemos conversado mucho de política, así que conozco perfecto. Así que fue un respeto. Oiga, solo agradecerle, mire, yo escuchaba con mucha atención lo que se comentaba, y es verdad el tema de la polarización. Es verdad esto que se instaló de los buenos y malos, los negros y blancos, esto de que los adversarios dejaron de ser adversarios y son hoy día enemigos. Yo les quiero contar el desafío que tengo en el gobierno regional, y lo que levantamos desde el primer día fue eso, que nos pongamos en la overall, que intentamos que haya un objetivo común, que es trabajar por la comunidad, que ojalá no se polarice el gobierno regional
porque eso es el peor de los mundos, o sea, no vamos a avanzar absolutamente nada. Y creo que hasta ahora, después de 2 meses y algo, ha funcionado. Y yo creo que eso es válido si uno genera liderazgo en la cual todos participen los que piensan igual que tú, los que no piensan igual que tú. Y lo que yo he tratado de hacer es eso, que todos se integren, que todos vayan, que todos jueguen en definitiva en lo que significa el debate, el diálogo y principalmente el despliegue territorial. Yo creo, y lo que decía Mariana, lo alcancé a vivir terminando. Yo llegué al Congreso del año 2010 como diputado y me fui en 2022, en marzo del 2022. Claro, los últimos 4 años fueron 4 años muy difíciles y en definitiva era una guerra ideológica y quien polarizaba más el debate era el más ganador en términos de presunción de lo que significaba la adhesión. Y yo creo que nosotros tenemos que avanzar y tenemos un gran desafío por delante. Y el gran desafío que tenemos todos es ganarle a la extrema ideología. ¿Ah? Nosotros tenemos que volver a ser ese país. Y Mariana, yo lo decía cuando fui candidato a gobernadora, ese país de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, de Sebastián Piñera. Primero yo no voté, para ser bien honesto, sí votaba, no era político, pero sí votaba. Pero era cuando Chile le iba bien, era cuando el que gobernaba entendía que tenía una oposición que era parte de Chile. Y en consecuencia los acuerdos eran importantes y eran significativos. Y ahí uno veía que este país progresaba, con sus vicios, ¿cierto? Con sus baches, porque Chile nunca anduvo a una velocidad de 120 km por hora, que es como si uno lo llega al paradigma de la velocidad que está permitida en Chile, pero andábamos 80, ¿cierto? Andábamos 85 kilómetros. Hoy día andamos muy por debajo de esa velocidad y tenemos que volver a recuperar esa velocidad. Yo creo que estas experiencias que hoy día se está realizando acá en Puerto Varas son las experiencias y por eso es que es importante que las fundaciones sigan trabajando, porque es la forma de las personas que, sin lugar a dudas, tienen algo que decir, las personas que pueden aportar, no solamente en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de la productividad, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la tecnología, de la innovación, hay tantas materias que se puede desarrollar y se puede avanzar. Y se requiere esa mirada, el Chile que queremos. ¿Y cuál es el Chile que queremos? Yo creo que todos los que estamos en esta sala y la gran mayoría de los chilenos queremos un mejor Chile, ¿cierto? Queremos un Chile con más oportunidades, queremos que quizás que no ha tenido espacio los tenga, que se mejoren las viviendas sociales, que se signifiquen muchas cosas, y eso no es materia de un concepto ideológico. Eso es materia del sentido común. Eso es materia de tener una buena idea o tener una buena intención y un buen sentimiento hacia un país donde todos pertenecemos. Y por eso que agradezco mucho que me hayan invitado, pero les pido disculpas que haya llegado atrasado. Estuve hoy día en Puerto Montt, después tuve que estar en Río Negro, en Fresia. Mañana muy temprano vuelo a Chaitén, que hay consejo regional en la provincia de Palena. Y desearle, digamos, el mayor de los éxitos. El gobierno regional, obviamente, es una institución que tiene que ser muy pluralista desde el punto de vista de recepcionar las buenas ideas de todos. Sí, tenemos obviamente la obligación también de hablar de lo que queremos como país, de lo que queremos como región. Yo he dicho, tenemos que trabajar con el mismo cariño por las 30 comunas de la región de los lagos. Claro que sí. Indistinto de quién sea el alcalde. Y al final del día uno no trabaja para el alcalde, trabaja para la comunidad, ¿cierto? Y por eso que creo que tenemos que ser capaces de avanzar en eso. Nosotros los próximos días, quiero decirles que vamos a tener, digamos, una reunión la próxima semana en la provincia de Palena con el gobernador de Aysén, con el gobernador de Magallanes, por un tema que es la conectividad Chile por Chile, que es un proyecto que parte en Talún, que llega a Chaitén, pero al final del día dos gobernadores, podríamos decir de centro derecha, como es mi caso, el gobernador de Aysén, junto a un gobernador que no pertenece obviamente a la oposición del actual gobierno, pero que tiene que ver lo que es y que tenemos que sumarnos. Es como el tema de cómo desarrollamos la actividad agrícola aquí en la región de los lagos. ¿Cómo la desarrollamos? Dejamos de ver esa mirada quizás de 30 años atrás y instalamos el debate de hace 30 años atrás para defender los próximos 30 años. No, yo creo que hay que llevar el debate al presente. Y en el presente dice que hay cosas que todavía hay que mejorar, pero también hay una situación que sin lugar a dudas el pragmatismo nos dice que si no existiera, tendríamos un nivel de pobreza mucho mayor al que tenemos hoy día. Por lo tanto, tenemos que proteger las cosas que funcionan bien, que funcionan relativamente bien, porque generan esperanza de tener un Chile mejor. Así que
Gracias por la invitación. Querido Matías, mira, te iba a tirar flores, pero las pagaré con el nombre, pero Matías lo quiero mucho. Oye, cuidado y atento con Matías, observen. Muchas gracias, gobernador. Es muy importante que las autoridades efectivamente se puedan vincular con este tipo de conversaciones que muchas veces se ven como muy elaboradas, muy grandilocuentes, como caen de repente un poco en un academicismo, pero igual es importante porque, como decía Juan Luis al principio, nos permite tomar perspectiva respecto a la contingencia, ¿no es cierto? Pero la idea es que esto finalmente pueda ser aterrizado en algo, y me quedo también mezclándolo con lo que estabas diciendo tú, Mariana, del tema de ir al sentido común del problema, ¿no es cierto? Que un poco era lo que ilustraba el gobernador ahora, que es que en el fondo necesitamos liderazgos y autoridades que pongan a las personas en el centro. Eso es lo que necesitamos. De ahí parte la reflexión, pienso yo. O sea, por ejemplo, hoy día tenemos un tema muy importante que abordar como humanidad, que es el tema del medio ambiente, ¿no es cierto? Que quizás hace un tiempo las preocupaciones eran otras, no era un tema crucial que atravesara toda agenda y qué sé yo. Y es muy importante que lo hagamos porque tenemos que poder compatibilizar el desarrollo efectivo de las personas que hoy día habitan en el planeta con las que vienen después. Pero si eso no se hace poniendo a las personas en el centro, por poner un ejemplo con un tema puntual que ha emergido en esta época, ¿no es cierto? Ese debate va a ser estéril, va a ser ideologizado y va a ser estéril. Y así cualquier debate. Entonces, me quedo con eso un poco de lo que usted estaba contando de la agenda que está llevando a cabo, que tiene que ver con un intento pienso yo, sinceramente, de poner a las personas en el centro. Y vamos para ir cerrando, y si es que después doy el paso, así es que alguien quiere hacer una pregunta, qué sé yo. Contigo, Marcela, volviendo un poco al foco inicial de la pregunta, en el fondo orientados a las personas, y de ahí la consecuencia que puede tener en las instituciones, ¿no es cierto? ¿De qué manera podemos conjugar esta búsqueda sincera por una ética común y porque nos importa el tema ético, pero también con una dimensión de perdón cuando se cometan errores? Oye, bueno, yo insisto que la base es la confianza. Y pensando en esta última pregunta también, si no estamos ya en una crisis o a puertas de una crisis ya social, que ya estuvimos en eso, una crisis de ética probablemente, una crisis cultural, y en ese sentido yo creo que es iluminador y importante para la sociedad este tipo de iniciativa. A lo mejor estamos entre conocidos, pero que existan instancias, instituciones, centros de pensamiento como Idea País, gente joven que tenga un mensaje como este y que lo lleve al resto de la sociedad, a lo mejor a las personas que no han pensado, no se han dado cuenta que a lo mejor, oye, podríamos estar en una crisis de ética que puede afectar a la sociedad en general, a pensar, oye, no sé, pues los empresarios son nefastos, pero a lo mejor yo como individuo también hago lo mío en contra del bien de la sociedad. Y yo creo que por ahí, cuando uno se da cuenta que uno también es parte del problema o puede ser parte de la solución, viene también el perdón y el aceptar que nos podemos equivocar y que podemos juntos buscar soluciones para poder ser una mejor sociedad. Claro, el tema de la empatía finalmente. Cuando uno que al final la empatía es reconocerse en el otro, básicamente. Bueno, yo quisiera agradecer a los tres panelistas por estar acá. Creo que se ha generado una conversación súper interesante. A la Fundación Konrad Adenauer, como ya lo dijeron, a la Fundación Bosque Nativo, que nos facilitó el espacio para hacer posible esto, al gobernador regional por acompañarnos y sobre todo a ustedes por un lunes a las 7 de la tarde estar acá. Si alguien quisiera hacer una pregunta a los panelistas, este es el momento. Posteriormente, igual no se van a alcanzar por razones evidentes a hacer todas las preguntas, a no ser que sean poquitas, pero vamos a tener un vino de honor y un pequeño cóctel para que también podamos seguir conversando entre nosotros y ustedes también puedan acercarse. Así que usted sí está primero y después el señor que está allá atrás. No sé si hay alguien más para ir. Y Tomás.
tardes. Mi nombre es Ana Lagarriguilla, vivo en Puerto Varas hace solo 2 años, pero tuve la suerte en la historia de haber trabajado en la campaña No y en la campaña de don Patricio Belén. Y quisiera hacer una reflexión sobre esa época. Esa época era una época muy difícil para ponerse de acuerdo, porque había otro elemento, el miedo. Había miedo. Ese miedo no lo tenemos ahora, al contrario, es un miedo que nos reflejan los medios de comunicación. Son los medios de comunicación los que viven asustándonos, ¿no es cierto? Y siento que efectivamente la ética también parte por conocernos, o sea, conocer a tu vecino, conocer al señor de la tienda, a lo que te rodea, de tal manera de poder respetarlo y así hacer como natural la ética. Porque la ética, yo creo que a los seres humanos les es natural, en el fondo, pero si uno vive enojado o asustado, es muy difícil. Así que agradezco mucho la oportunidad de venirnos. Gracias. Muchas gracias a usted. Ahí atrás, el señor que está ahí atrás. Hola, buenas noches, mi nombre es Alejandro Bravo, agradezco la instancia. La pregunta está dividida en dos partes. Uno, cuando vemos esta deshonestidad casi natural con nosotros, de quien no paga el pasaje para Santiago, los jóvenes que van a Rincón del Vago, o ahora ChatGPT para hacer un trabajo, a lo más fuerte que hemos visto en el último tiempo en términos de faltar a la ética, donde la política y la industria o el poder económico se juntaron, que fue el caso de financiamiento de la política, que más que mal, dentro del segundo gobierno de Bachelet, llevó casi a un pacto transversal entre derecha, izquierda, el poder político, que terminó con la salida de quien está a cargo del servicio interno y que tenía que investigar eso. Y que como sociedad lo vimos así en forma famosa, de eso que es casi cultural, de esa deshonestidad, incluso llego como a las 10, para no decir que voy a llegar a pasar. A ver a quiénes son nuestros referentes, quiénes habíamos elegido y quiénes también generaban bienestar en la sociedad, a la empresa. Y ahí está Sotinich, está, digamos, que fue por venta, detrás. Entonces tú viste desfilar, viste así como sociedad, esa falta de la ética ya profunda, ese casi desmoronamiento que terminó también en alterar las instituciones, que en ese momento tenían que investigar. Salieron fiscales, como el caso de Bajardo, y llegamos a una situación donde en ese juicio y en esa salida, la clase política y la clase, y en el fondo el poder económico, se consolidó en una solución que fue quizás no la mejor, y quizás fue, digamos, la protección de los panelistas, donde se sembró la semilla de lo que terminó siendo después esto que se llama estallido social, pero que fue una conmoción en el fondo de rebelión, de quienes tuvimos presente en la marcha de 1 millón de personas. Todos alegaban por algo distinto, pero transversalmente alegaban por esa falta de representación, por esa traición que partió ahí, desde mi punto de vista, y eso es lo que llama a la discusión de cuando falla la ética en esas dos grandes concentraciones de poder, en la política y en el empresariado, y somos testigos de eso. ¿Cómo se vuelve para no caer en algo que es la segunda parte? Que esta pseudo solución que dio esta clase o esta clase política nueva que venía cambiando todo, nos termina reflejando también una falta de ética profunda en algo que dijo la señora Mariana, que es el propósito. ¿Cuál fue el propósito de esa clase? ¿Fue mejorar el país o alcanzar solamente el poder? Y el reflejo de estos chats te demuestra que personas que incluso se odian visceralmente, que tienen convicciones de que no pueden estar juntos porque se encuentran aquí Jesús, terminan finalmente diciendo es válido o no todos los caminos para llegar al poder. Frente a lo que nos viene ahora,
que son estas elecciones donde se polarizan y vemos la polarización, en base a algo que partió de esa traición en el fondo de estos dos poderes o quienes nos tienen que dar bienestar, tanto económico como administrativo y político. Es medio difícil la Sí, lamentablemente no vamos a poder, vamos a tener espacio para no sé si alguien quiere aventurarse. Es que si quieren hacer las dos Sí, yo hacer preguntas Y después hacer una comentario síntesis, final. cada cual se refiere a lo que quiera referirse. Entonces tendríamos de ir, ojalá rápidamente a la pregunta, dale Tomás y después usted y con eso ya Primero agradecer a los panelistas y quiero hacer la breve comentario. Desde un punto ético, me preocupa hoy día la discusión en torno a los planes políticos y al programa político que se están planteando hoy día en el país, que se están centrando exclusivamente en la seguridad, casi exclusivamente en la seguridad, y no pensando en un artículo que está acá adentro, que tiene que ver con el narcotráfico, y que tiene que ver con cómo hacemos para que nuestra juventud no se siga interesando por el dinero fácil del narcotráfico. En el fondo, quiero contar una breve cosa. Cuando se hace una vivienda social y una población social, en 5 años, posterior a la instalación de la vivienda social, las tasas de suicidio aumentan en un 30% de esa población. Eso significa que las construcciones y las formas en que estamos haciendo poblaciones son insanas. Y el Estado tiene una responsabilidad en ese sentido. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos que esos espacios sociales mejoren realmente con programas políticos que realmente tomen en serio esto y no nos aventuremos en lo que va a venir si seguimos con el tema de la seguridad de una colonia transformada en Colombia o México con una guerra contra el narcotráfico que lo único que hace es destruir vidas y no soluciona absolutamente nada? Es decir, lo que yo siento es que no se está tomando en serio, que tenemos que trabajar en otros espacios socialmente válidos que permitan reducir el riesgo del daño que hemos tenido en este país. gracias Tomás. Vamos con usted caballero y de ahí se hace la respuesta, digamos. Sí. Mire, gracias. Me parece que hay algo que en el conversatorio no se aborda porque entiendo que para cada uno de los expositores subyace allí. Pero ustedes están planteando sobre el etos social, el cómo como comunidad y sociedad compartimos. Pero mi pregunta va en, ¿no es acaso en cada individuo que tiene que germinar una actitud desde la niñez de vivir en sociedad y valorar el aire que respira nuestro vecino, que es el mismo nuestro? Solamente si eso llega a aprender y germinar, vamos a ser individuos capaces, creo yo, de proyectar un etos social que se comparta, donde se conjuguen, como bien decían, los ideales con la realidad. Yo creo que le falta, quizás, ese es un desafío para ustedes que están en esta fundación y que están promoviendo, digamos, un fortalecimiento del etos, y ponerlo de pie en medio del quehacer político, de la actividad social. Pero para eso no podemos olvidarnos que somos los individuos los que tenemos que ir en nuestros corazones, en nuestra conciencia, ir germinando. Yo les pregunto entonces, ¿cómo ven ustedes ahí que se esté haciendo o que se puede hacer para generar desde la niñez en el sistema educativo chileno un germen de una mirada social, de una mirada que nos haga compartir el aire que respiramos? Si eso no ocurre, creo que no son muchas las posibilidades. Gracias. Sí, no, muchas gracias a usted por la intervención. Vamos a tomar una pequeña licencia por parte de la Fundación de Idea País
no da el tiempo para comentar lo que nosotros hacemos, pero solamente quiero mencionarle que nosotros no nos dedicamos exclusivamente a la generación de contenidos para el debate público como suelen hacer los centros de estudio, sino que también nos dedicamos efectivamente a aquello que está mencionando usted, que es la formación de personas y con particular incidencia partiendo con personas jóvenes que tienen interés por lo público. No da el espacio para comentarle todo lo que hacemos, pero desde esta misma perspectiva, en el fondo de un cierto ideario para enfrentar la realidad que nosotros tenemos, estamos embarcados en esa tarea, que es una tarea titánica y que el tiempo dirá en qué medida pudimos contribuir, pero también estamos en eso, no solamente en generación de contenido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y abro la palabra a los panelistas para el resto de las preguntas. Por favor. ¿Yo? Sí. Ya, voy a intentar hacer una cosa global y no muy larga. Ana, ¿no? Sí. Yo creo, señora Ana, que efectivamente en los años 80 había mucho miedo relacionado con la historia reciente del país, con la policía política, con todo lo que sabe. Pero me temo también que hoy también hay mucho miedo, mucho miedo, sobre todo en los barrios populares, sobre todo ahora sabemos en la ruralidad, porque el narcotráfico se metió como una bomba, un verdadero tsunami en los últimos años, y la verdad es que ha sido muy difícil combatirlo, ¿no? Y los asaltos, y las encerronas, y los portonazos, todas cuestiones que gracias a Dios no ocurren acá en Puerto Vara todavía, y así espero que siga ocurriendo, está a la orden del día. Y la gente vive con miedo. Yo creo que hace 10 años que yo hubiera dicho esto, habría sonado absolutamente ridículo. Bueno, hoy día lamentablemente no lo es. Ahora, voy a lo de Tomás, ¿no? La seguridad nacional, por decirlo así, porque tiene muchos elementos, ¿no? Está la seguridad pública, está la seguridad de la frontera, etc. Es sin lugar a dudas la urgencia más importante que tienen los chilenos, está medido, ahora voy a hablar desde mi posición, hicimos estudios cuantitativos, cualitativos, y hay urgencias y también cuestiones que son sumamente importantes. Pero la urgencia número uno es que yo pueda salir de mi calle y si quiero ir donde mi papá a verlo, pueda llegar sano y sano, ¿no? Pero también hay muchas cuestiones y por lo tanto no es raro que la campaña política presidencial se vaya a concentrar ahí. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, porque resulta que al mismo tiempo hay muchas cuestiones que son importantes, que no necesariamente se deben resolver en el día número uno, pero sí uno tiene que ser suficientemente hábil, cuidadoso, en dar una señal muy rápida, digamos, respecto a esas cuestiones que son importantes. Yo diría que hay dos o tres. Quizás la principal tiene que ver con las listas de espera. La gente se está muriendo esperando una operación, esperando que lo atienda un médico, ¿no? Hay más de 3 millones de personas esperando listas de espera. Es decir, no hay seguridad de que yo voy a ser atendido al mismo tiempo. Dos, los niños no están yendo al colegio. Esto la Mariana lo conoce muchísimo mejor que yo. Y si los niños no van al colegio, no solo no aprenden, cuando tienen que aprender a leer y a escribir, sino que muy probablemente son cooptados por el narco y pasan a ser soldados del narco. Entonces no hay seguridad de que mis hijos van a aprender lo que tienen que aprender, ¿no? Y tres, los retiros de pensión, la pandemia y todo lo que se ha gastado en el último tiempo generó una inflación tal que está siendo muy difícil llegar a fin de mes, ¿no? Los chilenos, esto es otra pregunta que hemos hecho, no tienen más futuro que 3 meses. ¿Qué vas a hacer tú en un año? Y te dicen, no, yo con suerte sé lo que voy a hacer en 2 meses más, ¿no? Y en buena medida porque no llegan a fin de mes, porque no tienen plata para el bolsillo. Es decir, no hay seguridad económica. Tenemos seguridad nacional, tenemos seguridad en salud, seguridad en educación y seguridad económica. Al menos en lo que a mí me atañe y lo que hemos trabajado en los programas, en las comisiones programáticas, lo estamos enfocando en un sistema conjunto, ¿no? Porque si el objetivo final es el bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas,
Sin seguridad, sin desarrollo económico, no voy a llegar al bienestar y no voy a ser capaz de solucionar esa segunda urgencia que es la lista de espera o lograr que la asistencia escolar, digamos, mejore. Me falta ver, debo ser sincero, qué está pasando en otras candidaturas. La verdad, no lo sé, porque no lo han hecho. Dale. ¿Quiere hablar con Marcela o...? Mariana. Perfecto. Bueno, yo creo, compartir lo que decía Juan Luis, no sé, ya estoy tan mimetizada por él, no sé, pero quiero señalar lo siguiente. Yo creo que cada generación tiene desafíos nuevos y desafíos difíciles. O sea, no hay tiempos que sean sin grandes desafíos. Derrotar la pobreza, derrotar el narco, derrotar... o sea, en distintas etapas hay énfasis, hay nuevos desafíos. O el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático. Bueno, lo que quisiera transmitir es que, y yo tal vez en consonancia con lo que dijo Ana, es que tenemos que infundir una esperanza de que es posible. El ser humano ha sido resiliente infinitamente y la crisis total y el fin de la humanidad y el caos se ha anunciado pero permanentemente, y sin embargo yo creo que como humanidad hemos avanzado y hemos ido superando muchos problemas, y hoy día tenemos el calentamiento global, pero también tenemos tantas oportunidades y cambios en las nuevas tecnologías y tanto conocimiento que probablemente vamos a ser capaces de enfrentarlo. Pero tenemos que transmitir más esperanza y no solo hablar de todo lo que nos aqueja, sino que de insuflar esta mirada de que se puede avanzar, se puede tener una mejor sociedad, etc. Y se puede derrotar también la corrupción. Ahora, ¿cómo? Yo sinceramente creo que después de esa tremenda crisis, es verdad que fue un acuerdo de partidos y todo un sistema nuevo, pero el sistema de hoy es mucho más transparente que el anterior. Y además las empresas no son las que no pueden invertir las empresas, tienen que invertir las personas. Ahora, este problema del financiamiento de la política es muy complejo, pero miren cómo se financia la política en Estados Unidos. Los grandes millonarios han financiado la campaña de Trump y Trump está ahí apoyado al lado le están con los millonarios, no sé, haciendo las barbaridades que están haciendo. Pero entonces una gran tentación en la política es la corrupción, son los conflictos de interés más chicos o más grandes, el clientelismo, que deteriora la actividad política. Y yo creo que tenemos que ser capaces de ir generando no solo instituciones, sino también un discurso que permita que las mismas personas que son autoridades tengan conciencia personal de lo importante que es actuar correctamente. Creo que eso también se está dando porque la ciudadanía está un poco asqueada, ¿ah? Y está viendo corrupción por todas partes. Entonces la gente que asume ahora dice, no puedo hacer lo mismo que hizo el otro que está con un juicio, que le hicieron una auditoría y quedó mal parado, en fin. Y por último, los niños. A mí me parece
que tenemos que hacer como una campaña por la honestidad, con que los padres eduquen a sus hijos también en ese valor. A uno lo educan los padres en eso, no los colegios. Pero claro, pero cuando el crimen organizado está metido en tantas partes, fíjense ustedes que en México, que hay 200.000 desaparecidos en los últimos 4 años como consecuencia del crimen organizado. Bueno, los jóvenes cuando les preguntan qué quieren hacer, qué quieren ser cuando grandes, quieren ser como el Chapo o quieren ser narcotraficantes. Y no nos equivoquemos, el tráfico hoy día no es droga solamente. O sea, hoy día el problema es crimen organizado. Y es un problema sobre el cual tenemos mucho que aprender y que prevenir antes de que terminemos como México, como Ecuador, donde el problema está mucho más desatado que acá. Yo creo que todavía tenemos posibilidades, pero es tarea de todos nosotros. Entonces, no solo de quejarnos, sino de involucrarnos y de ser capaces de trabajar con niños, trabajar con jóvenes, de hacer espacios como este, en los cuales la gente pueda juntarse, pueda reflexionar y podamos construir entre todos una mejor comunidad. Vamos a ir cerrando, ¿no es cierto? Sí, yo creo que estamos listos. Agradecer de nuevo la presencia de todos. Creo que tuvimos 3 panelistas excepcionales con distintas, en el fondo, visiones para poder aterrizar esta discusión, desde el pragmatismo del funcionamiento de los mercados, desde lo que es la relación con la sociedad civil, desde lo que es una revisión más histórica, desde en el fondo las distintas perspectivas filosóficas que pueden orientar una conversación como esta. Y yo me quedo sobre todo con lo que hablamos hoy día, de que creo que espero hayan disfrutado este espacio, que es una pregunta y una interrogante con la que nos vamos a ir todos para la casa, porque aquí la verdad que no hay una respuesta fácil, pero sí me quedo con lo de lo concreto, de la reflexión, poder ir a los problemas en cuestión, ya que es algo que tangencialmente se tocó de alguna u otra manera, creo, por prácticamente todas las intervenciones, y volver a poner al ser humano en el centro. Yo creo que eso puede ser una orientación clave para este desafío que tenemos, así que agradecer la presencia de los 3 panelistas, de las fundaciones que han hecho esto posible, del gobernador regional y de todos ustedes. Nosotros nos vamos a sacar una pequeña fotito, les tenemos un regalo también por haber venido de parte de Idea País a nuestros panelistas, y vamos a abrir el espacio a un vino y a algunas cosas ricas para que podamos continuar conversando entre nosotros.